Quedamos entonces en las atribuciones o facultades conexas de la jurisdicción. Ya, porque además de las atribuciones que ustedes ya conocen, que están dadas a propósito de las facultades de la jurisdicción, ¿cuáles son las tres facultades que la jurisdicción otorga a los jueces, a los tribunales? Ya, entonces cuando hablamos de atribuciones o de facultades anexas, estamos hablando de otras manifestaciones también que tienen los tribunales superiores de justicia en cuanto a posibilidades de y obligaciones de mantener el orden judicial, buscar la eficiencia en los procedimientos, ¿cierto? Y también ejercer facultades disciplinarias que se tienen sobre tanto los órganos auxiliares de la administración de justicia como de personas que no forman parte del Poder Judicial y que no son auxiliares de la administración de justicia, pero que sí son personas que comparecen a los tribunales y deben someterse a las reglas internas que estos han establecido para el ejercicio, por ejemplo, en el caso nuestro, que es el más emblemático, para el ejercicio de la profesión. ¿Ya? Las reglas de orden y disciplina también son parte de las atribuciones disciplinarias que tienen los jueces, por cuanto estos también están habilitados por la ley a imponer sanciones, como digo, en esa facultad, porque hay facultades económicas y conservativas, pero las facultades disciplinarias, en las facultades disciplinarias ahí se abre un poco más el tema y no solamente está la posibilidad de aplicar medidas disciplinarias a personas que dependen directamente del punto de vista jurídico de los tribunales, como son los jueces, los funcionarios y los auxiliares de la administración de justicia. Además, en ese ámbito, en el único, se trasciende a él y es posible que esas facultades disciplinarias incluso se ejerzan respecto de otras personas, como los abogados. ¿Bien? El artículo 3 del COT entonces establece estas facultades anexas o accesorias, por así decirlo, y son básicamente las conservadoras disciplinarias y económicas que están expresadas. Y las conservadoras tienden exclusivamente a que se respeten los parámetros constitucionales en el ejercicio de la jurisdicción. Todo esto está enfocado desde el punto de vista de la jurisdicción, no perder ese norte, digamos. Vimos las facultades principales, estas son facultades anexas o accesorias, pero también de la jurisdicción. ¿Bien? Ahí lo que se pretende, ¿cierto?, es la protección de las garantías constitucionales y el respeto de la Constitución y de las leyes. Por lo tanto, la Corte y los tribunales tienen facultades para ir controlando que esa situación se vaya respetando en el ejercicio de la jurisdicción. Esa es la esencia de las facultades conservativas. Hay varias manifestaciones que están mencionadas en el apunte para los efectos de revisar las disposiciones legales pertinentes. El primero de ellos es el artículo 93, número 12, control de constitucionalidad. De la Constitución política, revisémoslo por favor, en relación al 191 del Código Orgánico del Tribunal. ¿Quién lo va a leer? Hay códigos. 93, número 12 de la Constitución y el 191 del Código Orgánico del Tribunal. Dice, número 12, resolver las contiendas de competencia que se suscitan entre las autoridades políticas, administrativas y los tribunales de justicia. ¿Quién tiene esa facultad? Tribunal Constitucional. Tribunal Constitucional. Sí. ¿Ya? ¿Por qué se vela ahí? Se vela por el respeto de las garantías constitucionales y los demás derechos que de ellas se desprenden. Esa es una facultad conservativa, ¿de acuerdo? Está ese ejemplo para entender la noción de a qué se refiere. Ahora, eso no, obviamente que cuando hablamos de jurisdicción, eso lo habíamos dicho varias veces, pero es bueno reiterarlo. Cuando hablamos de jurisdicción no estamos hablando solamente y estrictamente de los tribunales,
¿cierto? Cuando hablamos de jurisdicción estamos hablando de decir el derecho, ¿cierto? O el mejor derecho para todas las personas o tribunales que tengan esta facultad de hacerlo. Y obviamente que el Tribunal Constitucional tiene la facultad de pronunciarse desde el punto de vista constitucional de si se respeta o no la Constitución. ¿Bien? Esa es una facultad de esta naturaleza que emana de un tribunal distinto, pero que también ejerce jurisdicción dentro de su competencia. Al 191 del COD, ¿qué dice? ¿191 del COD? Sí. Artículo 191. Sin perjuicio de las disposiciones expresas, en contrario, las contiendas de competencia que se susciten entre tribunales especiales o entre estos y los tribunales ordinarios, dependientes ambos de una misma corte de apelaciones, serán resueltos por ella. Si dependieren de diversas cortes de apelaciones, resolverá la contienda la que sea superior jerárquico del tribunal, que hubiere prevenido en el conocimiento del asunto. Si no pudiera aplicarse las reglas precedentes, resolverá la contienda a la Corte Suprema. Ya, bien. Entonces la contienda de competencias como un problema de que finalmente puede haber un no ejercicio de la jurisdicción, porque ambos tribunales están trabados, ¿cierto?, en un problema de decir, bueno, ¿cuál de los dos es el que va a tener que conocer de esta cuestión? Podría producirse el hecho, ¿cierto?, de que no se pusieran nunca de acuerdo, no va a haber nunca administración de justicia. No, hay reglas de resolución de las contiendas de competencia entre tribunales y obviamente que la regla general básica va a ser ahí que la va a resolver el superior jerárquico común. Ya, esa va a ser la regla general, salvo algunos casos que vamos a ver luego en la unidad 6, porque ahí tenemos que ver este tema ya más en detalle de la competencia. Ahí vamos a volver sobre este artículo que es importante en esa materia. ¿Ya? Esa entonces, ahí también se le da a los tribunales la función de conservar el ejercicio de la jurisdicción, asegurarse de que este se pueda ejecutar. ¿Ya? Ahora, visto el punto de vista de tribunales, la otra arista que se planteaba ahí, que tiene que ver con el respeto a los derechos constitucionales, las cortes de apelaciones conocen el del recurso de protección. ¿Ya? ¿Qué manifestación más clara de la facultad conservadora de los tribunales que la propia competencia de conocer de los recursos de protección? Ya las cortes de apelaciones conocen de este recurso en primera instancia y en segunda instancia resuelve las apelaciones la Corte Suprema directamente. ¿Bien? Y se vela ahí fundamentalmente por se ejecutan este tipo de facultades. ¿Bien? Eso, hay varios ejemplos más normativos de la manifestación de este principio. La idea es ir avanzando y no a lectura todo ello. Los principales, a mi juicio, yo creo que son ellos. Hay una serie de disposiciones más que van un poco alineándose con esto, porque todas las leyes que crean intervinientes, la ley del Ministerio Público, la ley de la Defensoría, también contienen normas que tienden justamente al respeto de las garantías. Y si uno va más allá e intenta buscar el fundamento de esta facultad conservadora de respetarse la Constitución, uno puede llegar incluso al artículo 7. ¿Se acuerdan del artículo 7 que lo hemos mencionado varias veces? Del principio de juricidad. Esto no es más que una manifestación de eso. ¿De acuerdo? Los tribunales superiores de justicia no solamente tienen por función, igual que los de primera instancia, administrar justicia en los casos concretos. Los tribunales superiores de justicia tienen una responsabilidad mayor que tiene que ver con la eficiencia y con el buen desempeño de la labor jurisdiccional. Lo primero es que ésta se ejecute y no quede pendiente a propósito de las contiendas, primer ejemplo, ¿cierto? Y en segundo lugar, tienen competencia directa para conocer de presuntas violaciones a las normas constitucionales o a los derechos fundamentales que están establecidos en ella en el artículo 19. La generalidad de los derechos que están en el artículo 19 están protegidos por el 20, que es el recurso de protección. ¿Ya?
para recurrir directamente al tribunal en ese sentido. Bien, eso respecto de las facultades conservadoras. ¿Dudas? Profesor, ¿Sí? un ejemplo de qué tipo de contiendas se pueden dar entre los tribunales. No, contiendas de competencia. De competencia. Lo que pasa es que los tribunales, lo vamos a ver más adelante, los tribunales pueden enfrentarse al problema de la incompetencia porque ellos mismos se dan cuenta que lo son y la declaran de oficio, o especialmente cuando las partes hacen valer un incidente de incompetencia. Acuérdense que el otro día, en una de las clases, cuando vimos las excepciones dilatorias. ¿Se acuerdan, no? Sí. ¿Se acuerdan que una de ellas era la incompetencia del tribunal? Esa era una de ellas. Pero no solamente eso, no solamente la incompetencia, que lo que pasa es que vamos a verlo también, eso está en la unidad siguiente, pero la incompetencia del tribunal se hace valer de distintas maneras. Esa es la primera, por razones de lógica del proceso. La excepción, me notifican de la demanda y yo inmediatamente me excepciono dilatoriamente con una incompetencia. Ahora, para poder yo alegar la incompetencia del tribunal, tengo que conocer bien las normas sobre competencia, porque si no las manejo bien, me va a ser bien difícil alegar la incompetencia. ¿Ya? Y vamos a ver que las reglas de competencia son súper técnicas, son súper de detalle. Es bastante detallista, eso está en la unidad siguiente, es bastante detallista la ley, porque si bien hay competencias que para nadie son un misterio, como las competencias respecto de la materia, ¿cierto? Uno dice, si esto es un problema de familia, yo tengo que ir a familia, laboral, penal, ¿cierto? Hasta ahí no hay problema. El problema se presenta cuando uno entra a esta competencia común, a la competencia civil. Ahí es donde se presenta el problema, porque ahí es donde la ley hace todas las distinciones del mundo. De los tipos, ¿se acuerdan que vimos los tipos de acciones? Mueble, inmueble. Todo eso lo recoge el Código Orgánico y va tratando de ordenar un poco cuáles son las reglas de competencia. Cuáles son las reglas de competencia que van a tener que observar las partes. Y ahí va mezclando, hace mezclas. Primero habla del acuerdo de las partes. ¿Se acuerdan que hemos leído un par de veces ese artículo? El acuerdo de las partes debe respetarse en materia civil. ¿De acuerdo? Pero si no hay acuerdo de las partes, ¿qué pasa? Entra la ley a suplir. Y ahí habla del domicilio del demandado. ¿Se acuerdan? Sí. Esa, por ejemplo, es una regla de oro que siempre va a surgir ante la ausencia de... ¿Competencia? Ante la ausencia de acuerdo. ¿De acuerdo? Ante la ausencia de acuerdo en competencia relativa, ¿cierto? La ley va a suplir eso. ¿Se fijan? Pero cuando hablamos de competencia relativa y acuerdo, es porque ya tenemos un tema judicializado. ¿Se fijan? Entonces uno va descartando cómo va subiendo estas posibilidades. ¿Ya? Bien, avancemos. Hay varios otros ejemplos. Yo creo que es dable de mencionar solamente los más emblemáticos. Está también mencionado ahí como las facultades también el procedimiento de desafuero de diputados y senadores. También ahí lo que se hace es resguardar instituciones constitucionales, porque el Congreso, los senadores y los diputados están creados a nivel constitucional, ¿cierto? Sus funciones están establecidas ahí. Entonces, por ejemplo, frente a la posibilidad de ser perseguidos penalmente, se establece un fuero. Un fuero que significa que tiene que haber un procedimiento previo antes de llevarlo a tribunales para poder intentar juzgarlo por un delito. ¿Sí? Esa manifestación también del procedimiento de desafuero también es una manifestación de una facultad conservativa. ¿Cualquier delito? ¿Aplica para todo tipo de delito? Sí, es que lo que pasa es que ahí hay que hacer varias distinciones, porque los diputados y senadores no solamente tienen fuero, ellos tienen también algo que se denomina inviolabilidad parlamentaria, que tiene que ver con las sesiones en las que participan, las opiniones que vienen. Ahí la inviolabilidad parlamentaria es equivalente a la inmunidad de jurisdicción. ¿Hablamos de la inmunidad de jurisdicción? Sí, la clase pasada.
inmunidad de jurisdicción en los límites de la jurisdicción. Sí. Ellos tienen una especie de inmunidad de jurisdicción que se denomina en Chile inviolabilidad parlamentaria y no pueden ser nunca juzgados por las opiniones que emiten en sesiones de sala o de comisión. Ahí son absolutamente inviolables, pero terminó la comisión, salen y todo lo que digan, ojo, por las opiniones que emiten, o sea, no porque estén en sesión un parlamentario puede matar a otro, eso no es la emisión de una opinión. O sea, hay un resguardo, pero hay un límite también, ¿ya? ¿Está claro eso? Profesor, Sí. y cuando ha ocurrido dentro de la sala, estoy hablando del Congreso, violencia entre ellos, ¿Sí? ¿también están protegidos? No, pues si eso es lo que acabo de decir. No, pero yo le estoy preguntando, ¿dentro de la sala? Sí, no, es que ni dentro ni fuera, sino los parlamentarios no tienen fuero por delitos que lo que pasa es que lo que le estaba explicando a su compañero por lo que me preguntó, que hay dos, por así decirlo, instituciones de protección a la labor parlamentaria, la inviolabilidad parlamentaria y el fuero parlamentario. ¿Ya? El fuero no significa nunca que la persona queda fuera del alcance de la justicia, ¿de acuerdo? Sino que está al alcance de la justicia y por lo tanto se ejerce la jurisdicción sobre él, sea cual sea, pero aquí estamos hablando de la jurisdicción penal, ¿de acuerdo? Se ejerce, lo que pasa es que antes de ejercerla se tiene que llevar adelante un procedimiento de desafuero, que es el ejemplo que estoy dando, que es donde las Cortes verifican que efectivamente haya mérito suficiente para incoar causa, para seguir adelante causas contra el parlamentario. Eso es lo que chequea. Y al chequear eso, lo que se está haciendo es conservar, ¿cierto?, esas facultades constitucionales, preservarlas, ¿cierto?, y evitar, eso es lo que pretende el desafuero, evitar que las autoridades, las altas autoridades del país, en este caso los parlamentarios, puedan ser llevados a tribunales, puedan ser juzgados por cualquier acción que se entable en contra de ellos, sin ningún filtro. ¿Se entiende, no? Es un filtro. Y si ese filtro, si la imputación logra pasar el filtro, se declara el desafuero y el parlamentario entra a los tribunales penales como cualquiera de nosotros. ¿De acuerdo? Eso. ¿Esto no es apelable? Sí, es apelable a la Corte Suprema. Sí, lo dije recién. Sí, sí.